Muy buenos días, sean bienvenidos todos ustedes el día de hoy. La dirección tiene el honor de invitar al doctor que nos hizo el favor amablemente de acompañarnos para el día de hoy. Entonces el doctor es Gerardo Aureoles López y él es el integrante, uno de sus cargos, ¿verdad, doctor?, del Comité de Asuntos Médico-Legales del Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. El tema que nos va a abordar el día de hoy es perfil biofísico. Muchas gracias, doctor, por su asistencia y su presencia en este hospital. Buenos días a todos, perdón por la tardanza, pero no contábamos con el tráfico de la Glorietita. Pues primero, muchas gracias al doctor José Pablo Rueda, que me hizo el favor de invitarme primero a una cirugía de corazón de un querido amigo y que me dio la oportunidad de acompañarlo en la cirugía y bueno, darme cuenta de los avances tecnológicos, porque la última cirugía de corazón yo la había visto hace 35 años, ¿no? Pues ha cambiado un poco y fue impresionante y muy grato estar con él y sobre todo que tuvo la amabilidad de permitirme acompañarlo. Y pues de ahí nació la idea de poder estar aquí con ustedes, pues dándoles algo de lo que nosotros hemos trabajado los últimos 30 años. Realmente mi trabajo en el Instituto Nacional de Perinatología, donde yo me formé, fueron dos áreas muy grandes, que fue todo lo que es medicina perinatal, embarazo de alto riesgo y diagnóstico prenatal. Y luego la otra parte cuando empezamos a hacer la cirugía laparoscópica en el departamento de esterilidad. Le comentaba yo al doctor Rueda que este es un tema que a mí me parece interesante porque ha venido cambiando muchos conceptos de lo que fue el perfil biofísico, los primeros perfiles biofísicos que empezamos a hacer allá por los 80s con la escuela de Manning y Vitsileos. Y nos tocó vivir pues todas esas etapas hasta las que ahora les voy a presentar, cómo se ha ido simplificando todo esto, pero hemos ido mejorando mucho en la calidad diagnóstica, sobre todo en el tiempo de prevención para lo que es el cometido del perfil biofísico, es el diagnóstico precoz de lesión fetoplacentaria, ¿no? Y poder tener con tiempo, prever y poder interrumpir un embarazo en un momento dado sin tener una muerte intrauterina. Por eso este tema yo le puse reevaluando puntuaciones, porque ¿para casa? ¿Allá? Fíjense, en 1950 el doctor Caldeiro Barcia, que a mí todavía me tocó conocerlo, tuve el gusto de conocerlo, fue yo creo que el primero en empezar a hacer investigación y empezar a definir lo que eran parámetros para diagnosticar el bienestar fetoplacentario. Y realmente en esa época lo único que existía era el estudio cardiotocográfico, que ya después el doctor Horn en la Universidad de Yale diseñó el electrodo, que no sé si ustedes lo conocieron, algunos sí, otros no, pero durante el trabajo de parto ya podíamos romper membranas y poner un electrodo con un ganchito que se lo poníamos en la cabeza, el cuero cabelludo al feto todavía no nacido, y entonces hacíamos ya un registro de la frecuencia cardíaca vía electrocardiograma, ¿no? Y el doctor Posé fue el que inventa o diseña la prueba de tolerancia a la oxitocina, la PTO famosa, y ya utilizábamos entonces los catéteres de presión intraamniótica para no tener transductor externo, y entonces ahí sí medíamos lo que se llamó unidades Montevideo. El doctor Caldeiro Barcia hablaba de unidades Montevideo por presión de agua, y
entonces teníamos que poner nuestro catéter, como cuando hacíamos nuestras presiones venosas, con nuestra reglita pegada al tripié del suero, pues así hacíamos en esa época, poníamos nuestro tubito con su cinta métrica y estábamos midiendo la presión intramniótica en unidades Montevideo. Todavía nos tocó a muchos, yo aquí veo pues ya mucha gente joven que eso ya nunca lo vieron, pero era muy interesante. Pero ellos fueron los pioneros de lo que es el perfil biofísico. En 1980, el doctor Manning, el doctor Platt y Sipos proponen el esquema de evaluación del perfil biofísico. O sea, estamos hablando de hace 32 años. En 1900, perdón, ¿qué es lo que ellos, es que aquí con esto me estoy haciendo bolas? El doctor Manning y Vitsileos hicieron esta primera clasificación que muchos de ustedes la conocieron, donde decía que la prueba sin estrés, o sea, hacer un estudio cardiotocográfico sin actividad uterina, y si era normal le daba una puntuación de 2 puntos. A los movimientos respiratorios le daban también 2 puntos, decía 1 o más movimientos respiratorios rítmicos de al menos 20 segundos en un periodo de 30 minutos. Ahí empieza toda este calvario que vivimos los que hicimos perfiles biofísicos en aquella época. O sea, no duraba menos de 30 minutos un estudio de ultrasonido porque teníamos que esperar todo esto. Y ahí estábamos con nuestro traductor esperando a ver, ándale, ya respira, por favor, muévete tantito, ten un hipito por ahí, hipo, ¿no? Mueve una manita, ¿no? Y si teníamos esto, ya le dábamos 2 puntos. Luego decía movimientos corporales, ¿no? Que era lo que era el tono fetal. Le decía 2 puntos, 2 o más movimientos discretos del cuerpo o de extremidades en 30 minutos de observación. Fíjense, esto era tan subjetivo porque había quien decía, no, pues movió un dedito. Bueno, ¿cuánto le doy? Pues dale un punto. Y tuvo un movimiento respiratorio, no tuvo 2, pues dale otro punto. Y así es como lo hicimos, y así venían nuestras tablas y así los reportábamos, ¿no? Y los otros parámetros era el tono fetal, 2 puntos, con al menos un episodio de extensión de una extremidad y regreso a la flexión o movimiento de la columna vertebral. Y le daba al líquido amniótico 2 puntos también. Si era normal, 2 puntos. Si había una bolsa de menos de 2 centímetros, ya le quitaban los 2 puntos. Así de fácil. Y una calificación de 0 puntos decía, bueno, cuando ninguno de los parámetros se cumple, ¿no? Podría ser de 0, 1 o 2. Entonces, teníamos un niño bien, porque decía, bueno, en la prueba sin estrés reactiva le damos 2 puntos, si tuvo movimientos respiratorios fetales, 2 puntos, esto ya lo vimos. Entonces, ya vi para dónde es. Fíjense, cómo reportábamos nuestro perfil biofísico en aquella época. Hacíamos, mira, le hice un estudio cardiotocográfico, está normal, le di 2 puntos, sí se movió, pero no mucho, le di 1, ya llevo 3. Pero la frecuencia cardíaca es normal, le doy otros 2 puntos, hubo movimientos respiratorios, total, y del líquido amniótico pues, está fregadón, le di 1 punto, pero juntábamos 7 puntos, y entonces decía, no, pues está bien, ¿no? 7 puntos, pues ahí va, es como un Apgar de 7, ¿no? Al minuto. Y entonces había grandes discrepancias en los resultados. Fíjense, en 83 Vitsileos agrega una 6ª variable al perfil biofísico usando el grado de madurez placentaria, porque se dijo, oye, también en la madurez, si yo estoy en la semana 34 y tengo una placenta grado 3, ya con calcificaciones, ya con muy marcada la placa corial, todavía no hacíamos Doppler, empezaba el Doppler en esa época, dijo, pues de la madurez placentaria tenemos que integrarla. Entonces ahora ¿cómo vamos a dividir los puntos, no?
y además divide cada parámetro del perfil original de 0, 1 y 2 puntos. En 1987 Manning modifica el perfil dejando fuera la cardiotocografía. Dijo, ¿para qué le hacemos cardiotocografía? Si nos quita mucho tiempo, de por sí nos echábamos media hora con el ultrasonido, y una prueba sin estrés, para que sea valorable, debe ser por lo menos 20 minutos, por lo menos, ¿no? Y luego mientras se encontraban el foco y si le estaba moviendo y si el personal no está muy entrenado, porque esto no siempre lo hacíamos nosotros, ¿no? Había un equipo de medicina perinatal y de repente pues la nueva enfermera pues no sabe poner tanto tono, todavía no sabe bien las maniobras de Leopold, o está un poquito aumentado el líquido y no lo encuentran, o el niño está moviendo mucho, es complicado, ¿no? Entonces, hacer un perfil biofísico nos tomaba entre 1 hora y 1 hora y media, eso era lo que nos llevaba a nosotros. Entonces, en perinatología, obviamente, ¿a quiénes les hacíamos el perfil biofísico? Pues a un grupo de pacientes con embarazos complicados de alto riesgo que valía la pena hacerles el perfil. Entonces dice, vamos a quitarle el cardiotocográfico para disminuir el tiempo y vamos a dejar esto con las variables que antes ya estábamos manejando, ¿no? En un estudio donde eliminó la cardiotocografía de 12.712 pacientes y reporta prácticamente el mismo grado de confiabilidad. Para 1990, Manning realiza la segunda importante modificación al perfil biofísico, donde dice, va a ver la relación que hay entre el líquido amniótico, considerando la normal, cuando se encuentra una bolsa mayor de 2 centímetros. Esto hay que tomar en cuenta, porque no es lo mismo medir 2 centímetros a la semana 22, a la 28, a la 30, a las 32, a las 34, a las 36. Entonces, este fue algo que Manning no lo especificó mucho en esa época, es que él decía, no, es que los perfiles biofísicos no los hacemos antes de la semana 34. Sí, es cierto, en esa época no, ahorita van a ver lo que ya estamos haciendo. Pero sí, un cardiotocográfico, un registro cardiotocográfico no es valorable antes de la semana 34 o 36. ¿Por qué? Pues porque todavía no hay madurez neurológica y porque entonces los datos de los trazos no son confiables, no correlacionan. Entonces, fíjense, decíamos, bueno, de 8 a 10 puntos, producto sano. De 6 a 8 puntos, pues de bajo riesgo, está bien, ahí la lleva. De 4 a 6 puntos, decíamos, producto con alto riesgo, y menos de 4 puntos lo calificábamos como un gravemente comprometido. Entonces el doctor Vitsileos hablaba de lo que podía ser la hipoxia fetal gradual y decía, ¿cuáles son los marcadores agudos de hipoxia? Y él decía, bueno, es el tono, los movimientos fetales, los movimientos respiratorios y la frecuencia cardíaca. Pero fíjense lo interesante de todo esto, los centros neurológicos que aparecen primero en el desarrollo del sistema nervioso central son los últimos en afectarse por la hipoxia crónica. Y esto fue una de las cosas que nos cambió totalmente la visión de ese antiguo perfil biofísico. Y fíjense, la corteza cerebral, que se empieza a formar a las 8 semanas, está relacionada con el tono fetal y es el último en alterarse. El bulbo raquídeo se forma a las 20 semanas, está relacionado con los movimientos respiratorios y es el segundo parámetro en alterarse cuando hay hipoxia. Y el hipotálamo, que se forma hasta las 24 semanas, que está relacionado con la frecuencia cardíaca, es el primero en alterarse. Entonces, si yo tengo un producto dañado, lo primero que se me va a alterar es la frecuencia cardíaca. Ya para qué le estoy buscando a los movimientos fetales y al tono y todo, no. O sea, si yo ya me esperé a esto, quiere decir que esto ya sucedió y no lo vi o no le di un valor importante. Y cuando yo estoy detectando y haciendo un perfil biofísico y calificándolo en base a estos dos parámetros, ya es muy tarde.
Fíjense, en la hipoxia, este es igual, cuando el pH está alrededor del 720, lo que se altera son los movimientos respiratorios, disminuyen los movimientos respiratorios y empieza a haber alteraciones en la frecuencia cardíaca. Cuando el pH está entre 710 y 720, hay una franca disminución de los movimientos fetales y del tono fetal. Y cuando el pH está por abajo del 710, ya hay ausencia de movimientos y de tono fetal. Pero para entonces, nuestra frecuencia cardíaca está muy alterada. Entonces fue cuando nos dimos cuenta que estábamos perdiendo el tiempo. Me estaba yo media hora esperando a que moviera el dedito y si hacía un movimiento respiratorio, sin tomar en cuenta otros parámetros que son mucho más precoces, que me avisan con muchísima más anticipación. Hay otros factores que pueden modificar los movimientos respiratorios, como es la hiperglucemia, el uso de indometacina, que todavía se utiliza mucho como un útero inhibidor en la amenaza de parto pretérmino. Estos dos aumentan los movimientos respiratorios, y el alcohol, los barbitúricos y la nicotina. Imagínense, tenemos muchas mujeres fumadoras que disminuyen los movimientos respiratorios. Hay marcadores crónicos de hipoxia que básicamente son el volumen de líquido amniótico y las características placentarias. Hace muchos años se hablaba de sufrimiento fetal agudo y sufrimiento fetal crónico, ¿se acuerdan, no? Existía ese concepto. Ahora ya no, ahora hablamos de restricción en el crecimiento intrauterino y hablamos de datos de hipoxia crónico, que son básicamente estos: volumen de líquido y características placentarias. El líquido amniótico entonces tiene un valor importantísimo porque representa la función renal. El 80% del líquido amniótico es formado por la orina fetal y el 20% restante está conformado por exudado de la placenta y las membranas. De tal manera que aquí sí es bien importante tomar como un valor el líquido amniótico, ¿no? Representa de alguna manera muy directa cómo está funcionando este corazón, cómo está perfundiendo este riñón y qué cantidad está orinando el bebé. Es casi como una depuración de creatinina de 24 horas, ¿no? Entonces, si hay disminución del líquido amniótico, y esto es a partir de la semana 16, está relacionado directamente con estas dos cosas, con hipoxia crónica y una disminución de la perfusión renal. Este puro parámetro, entonces, volumen de líquido amniótico, es importantísimo, y entonces se vio que el oligohidramnios estaba siempre relacionado con un resultado perinatal adverso. Y no importaban los otros parámetros, si se movía el bebé, si tenía movimientos respiratorios, que si el tono. El puro líquido amniótico, el oligohidramnio, está relacionado con un mal resultado perinatal. Chamberlain y colaboradores hablaron de mortalidad perinatal y encontraron que 2 de cada 1000 nacidos vivos con líquido amniótico normal tenían un resultado adverso perinatal, que podía ser por otras causas, ¿no? Podía ser por una distocia en el trabajo de parto, por mala atención, por un parto pélvico o un cordón enredado, o sea, causas ajenas a lo que podría ser la dinámica de perfusión entre el corazón y la placenta. Pero encontraron que 37 de 1000 nacidos vivos con bolsa única de 1 a 2 centímetros, o sea que estaba en el límite, tenían mortalidad perinatal aumentada, y que 100 de cada 1000 nacidos vivos con una bolsa menor a 1 centímetro cúbico de líquido amniótico, lo que consideraban ya un oligohidramnio severo, tenían un resultado alto de mortalidad perinatal. Y entonces hay muchos marcadores para medir el líquido amniótico, pero como es tan subjetivo, el que mejores resultados nos ha dado es el índice de Phelan, y dice que el promedio de líquido es de 3 a 8 centímetros sumados en 4 cuadrantes. Si nosotros estamos haciendo un ultrasonido y dividimos nuestro útero en 4 cuadrantes,
vamos pasando nuestro transductor en estos 4 cuadrantes y vamos midiendo cuánto líquido hay en centímetros. Cuando tenemos de 3 a 8 centímetros estamos a todo dar. Mediciones menores a 2 centímetros se consideran oligohidramios y mayores a 8 centímetros se consideran polihidramios. Recuerden que esto es muy subjetivo. Nosotros cuando yo tengo, por ejemplo, 9 centímetros, les digo, bueno, el líquido para mí es normal, se pasa con 1 centímetro, pero lo relaciono con la biometría fetal, con el índice de madurez placentaria, con los índices de resistencia. Si todo lo demás está normal por 1 centímetro, bueno, tiene un poquito más de líquido. ¿Cuántas veces nos toca que operamos, o viene el parto y sale un montón de líquido, ¿no? Nos bañamos de líquido amniótico, ¿no? Y el niño está perfecto. O sea, no era un polihidramios, no es un diabético gestacional, no es un hijo de una madre diabética, no tenemos problemas de otro tipo. Y un poco más de líquido no me espanta a mí, si todo el resto del estudio es normal. Pero un líquido disminuido sí me preocupa, siempre me espanta. Entonces nosotros lo que hacemos es medir en los 4 cuadrantes, tomamos nuestro caliper y vamos sumando los centímetros y generalmente cuando estamos ya acostumbrados a hacer ultrasonido, desde la primera repasada con el técnico ya nos estamos dando cuenta de una idea muy general. Ya sabemos que era un polihidramios o un oligohidramios, ya hacemos medidas y ya le ponemos nombre y apellido. Pero cuando estamos acostumbrados a trabajar con el ultrasonido cotidianamente, pues nos acostumbramos a sentir las cosas ya, ¿no? Pero lo vamos viendo. Cuando hay estructuras, por ejemplo aquí hay partes de cordón umbilical, pero hay líquido amniótico, se mide también, se puede medir. Había quienes decían que no, que se tenían que encontrar un pool limpio, ¿no? Una zona limpia, sin estructuras. Le digo, no, espérate, pues toda la bolsa amniótica está ocupada por el feto, ¿no? Dale chance que por ahí anda flotando el cordón, pero este es un lago de líquido amniótico, no lo podemos medir. Miren, otra medición, se ve la placenta, una placenta posterior, un embarazo de 32 semanas, entonces se mide desde la cara interna del útero hasta la superficie coreal de la placenta, ¿no? Y entonces así es como nosotros vamos sumando otra toma, del mismo caso, 32 semanas, en los diferentes cuadrantes. Ustedes se fijan, es una placenta grado 2, porque se ve muy bien la placa coreal, se ven ya bien marcados los cotiledones, la placa residual, pero todavía no tenemos calcificaciones en la placenta, es una placenta grado 2. Entonces vienen las primeras preguntas porque hay una reevaluación. ¿Tiene el mismo valor predictivo cada uno de los 5 parámetros que habíamos estado midiendo para el perfil biofísico? ¿Se debe de seguir asignando 2 puntos a cada uno de los parámetros? Pues la respuesta es no. Definitivamente no puede valer lo mismo que yo le dé 0, le quite 2 puntos porque durante media hora el niño no tuvo un movimiento respiratorio, a que le dé 0 porque no tiene líquido amniótico, ¿no? Entonces, claro, cuando empezamos a hacer estas correlaciones nos dimos cuenta que un oligohidramios estaba acompañado de muchas otras pérdidas de puntuación en el perfil biofísico. Con el puro oligohidramios, yo ya sabía que el niño iba a tener mal tono fetal, que no se iba a mover en esa media hora, que podía estar taquicárdico, ¿no? Y entonces, con el puro oligohidramios decía, no, espérate, ya no me importan los otros parámetros. Eso es un dato de muy mal pronóstico en la función fetoplacentaria. Pero fíjense, después, en 1982, el doctor Eden publica una modificación al perfil biofísico tradicional utilizando solamente volumen de líquido amniótico y la prueba sin estrés. Y los resultados fueron prácticamente los mismos que había manejado Malin y Vitsileus durante 20 años antes, ¿no? Entonces, esta fue la primera llamada de atención y fue en 1982, hace 30 años. Entonces, cuando nosotros estábamos trabajando en el instituto, en el departamento de medicina perinatal, diagnóstico perinatal,
empezábamos a jugar con todos estos parámetros y esto era una revolución en todo el mundo, los franceses, los italianos, y sobre todo los italianos, Caficci fue yo creo que el que nos vino a resolver toda esta serie de incógnitas. Bueno, hacemos cartografía, seguimos haciendo el perfil tradicional, o me voy nada más con la prueba sinusóide del volumen de líquido amniótico. ¿Qué fue lo que nos cambió totalmente nuestro perfil biofísico? Fue el advenimiento de la flujometría Doppler. Con la flujometría Doppler nosotros podemos medir la velocidad con la que pasa la sangre a través de la arteria umbilical y medir la resistencia. Un día, en un congreso que yo hablé de pura flujometría, un médico se paró y me dijo, oiga doctor, no somos ultrasonografistas, somos médicos ginecólogos, y usted tiene media hora hablando de índices de pulsatilidad y de resistencia, no sé qué es eso, no entiendo qué es eso. Y tenía toda la razón. Entonces diseñé yo una plática específicamente de flujometría Doppler. De aquí, ¿quiénes de ustedes hacen flujometría? ¿Pueden levantar la mano? ¿Nadie hace? ¿Doctor? ¿Dos? Nada más. Por eso es muy importante, porque tengo que ser muy claro y es muy sencillo. Lo que les voy a explicar es bien fácil. Un día fui a darles una plática en Veracruz, ahí en Jalapa, y resultó que había un montón de radiólogos y ultrasonografistas que tenían equipos que tenían flujometría, pues no la sabían usar. Entonces diseñamos un taller donde me juntaron pacientes y estuvimos yendo algunos fines de semana ahí con la paciente a hacer flujometría, pero en una hora ya todo el mundo estaba midiendo, porque lo que tenemos que tener es qué estamos midiendo y cómo lo tenemos que hacer. Entonces, ¿qué es un índice de resistencia? Tratándose de medicina perinatal es muy sencillo. Es la velocidad con la que viaja la sangre a través de la arteria umbilical, con qué facilidad llega a la placenta. Si la placenta se empieza a dañar, si esta placenta empieza a tener microinfartos, fibrosis, depósitos de alinos, como pasa en la preeclampsia, como pasa con las diabéticas, o en otras enfermedades que deterioran la placenta, esta placenta va a ir cerrando su circulación y va a aumentar, digamos, la presión arterial del cordón umbilical, y esto se va a traducir en un aumento en la resistencia que la placenta ofrece para que pueda circular la sangre. Ese es un índice de resistencia. Y lo medimos en la arteria umbilical. Tenemos dos. Los equipos, todos los equipos de ultrasonido que traen Doppler, traen un botoncito, porque yo a veces pongo mi transductor y estoy agarrando al revés el transductor, y entonces mi flujo me lo marca de cabeza, y entonces yo nada más le pico el botón para que mi gráfico hacia arriba. Ahorita les voy a explicar por qué es importante eso, para que no estén moviendo el transductor. Los que hacen ultrasonido saben que ahí, y eso son de las cosas prácticas que yo les enseño cuando lo hacemos con pacientes. Ahí tienes un muy buen flujo, porque pueden suceder varias cosas, que yo esté viendo no nada más el flujo de la arteria, sino que mi haz de ultrasonido esté pasando por la vena, o que esté agarrando la arteria, las dos arterias y la vena, y entonces voy a tener una confusión de imágenes. Pero cuando yo tengo, ahorita les voy a enseñar algunos ejemplos. Este es el típico registro perfecto. Nuestro haz de sonido está pasando en el sentido, digamos, de feto a la placenta, ¿sí?, del cordón, y me está saliendo mi gráfica con una sístole y una diástole por encima de la basal. Sin embargo, fíjense aquí, acá tenemos un ruido posterior, que esto es flujo venoso. Ese lo podemos dejar, se vale. A mí idealmente me gusta tener perfectamente limpio mi trazo sin flujo venoso, no se me está contaminando mi señal. Pero si yo tengo un muy buen trazo sistólico de cordón umbilical de la arteria, no me importa que tenga un poquito de la sombra del flujo venoso. ¿Qué es lo que estamos midiendo acá? La sístole
y la diástole. Y si se fijan, la diástole nunca llega a la basal, porque siempre se queda con una presión constante. Esto es muy importante. A veces no necesitamos ni siquiera medir, tomar las medidas. Con ver este trazo, yo le digo, este niño está perfecto, porque tiene una sístole alta y una diástole que no llega a la basal. Tiene un flujo padre, está pasando la sangre fácilmente a través del cordón umbilical. Esta es la gráfica. Esta plática se las voy a dejar para copiar estas gráficas, si no las tiene, pero vienen en el libro de Cafici de flujometría Doppler. Y esta es la gráfica para índice de resistencia. Y viene las semanas, la percentila 50, la percentila 10, la 90 y la 95. Y si ustedes se fijan, el índice de resistencia va bajando conforme la edad gestacional aumenta. Porque al principio la placenta es una placentita chiquita, restringida. Y conforme va creciendo el embarazo y va creciendo la placenta, se va haciendo una placentota que va permitiendo con mucho más facilidad nuestros flujos. Y si también se fijan, siempre están abajo de 1. Siempre tiene que estar abajo de 1 la resistencia. Pero a partir de la semana 27, prácticamente siempre estamos abajo de 0.80. Esto es muy sencillo. De la 27 en adelante yo tengo que estar abajo de 0.80 y ya hacia el final del embarazo tengo que estar alrededor entre 70 y 60. Eso es así a grosso modo, para que no tenga que estar agarrando la gráfica. ¿En qué semana estoy y cuánto me da? Difícilmente nosotros estamos midiendo índices de resistencia. Yo los mido a veces por cuestiones de docencia, ¿no? Y tengo mis gráficas y todo. Pero pues, si una resistencia a la semana está mal, tengo un problema grave, ¿no? En otra plática hablaremos del NOSH y de restricción circulatoria de las arterias uterinas, ¿no? Y de pronóstico de preeclampsia. Pero normalmente no andamos haciendo resistencias a la semana 16, no hay nada que ofrecerle a un producto a esa edad, ¿no? Nosotros empezamos actualmente a hacer mediciones de índice de resistencia a partir de la semana 24. Y esta es la gráfica para índice de pulsatilidad. Acá está el doctor, él sabe muy bien todo lo que son índices de pulsatilidad, porque en arterias, en coronarias, en aorta, ahí sí la diferencia del puro índice de resistencia contra la pulsatilidad sí tiene diferencias. Pero en el cordón, en la arteria umbilical no tenemos realmente un sistema valvular para que tengamos que utilizar la combinación de la sístole medida desde el principio de la sístole con todo y la diástole. Eso es un índice de pulsatilidad. En trasplante de arteria umbilical no la necesitamos, pero sí usamos el índice de pulsatilidad combinado para hepática en el feto y para cerebral media. Ahorita al final les voy a decir por qué no les hablo de medidas de índices en hepática y en cerebral media, pero medir un índice de pulsatilidad que también viene en el equipo y ahí escoge uno qué quiero, resistencia o pulsatilidad. Y la pulsatilidad, la resistencia se mide la máxima sistólica y la máxima diastólica. Y la pulsatilidad tomamos desde el inicio de la sístole hasta el final de la diástole. Y también tenemos las gráficas. Tenemos las gráficas para índice de pulsatilidad desde la semana 15 hasta la 40 en las 3 percentilas y los promedios. Este es un ejemplo que estoy poniendo de una paciente con 32 semanas, donde miren qué limpio está el trazo, abajo prácticamente no tengo sombra de flujo venoso, y eso nada más es hace un ratito. Yo al principio utilizaba siempre Doppler color, como en este ejemplo, para encontrar la arteria. Ahora ya no, ya la verdad es que busco mi cordón y viendo el tipo de trazo ya sé si estoy en vena o estoy en arteria. Ya no pierdo tiempo en meter el Doppler color. No es necesario. Lo que necesito es mi gráfica donde están las sístoles. Estoy midiendo las dos, índice de pulsatilidad y un índice de resistencia, máxima sistólica, máxima diastólica, y acá dice
que para las 32 semanas está de maravilla. Pero yo sin hacer la medida le digo, está muy bien porque ya tiene una sístole altísima y la diástole está muy lejos de la basal. Cuando la resistencia aumenta, vamos perdiendo la diástole. Entonces, con el puro ver la gráfica, con eso ya sabemos cómo está. Medir esto nos lleva no más de 40 segundos. Ya agarrando el traductor y de veras no nos quita, un minuto ya es mucho para tener esa edad. Y en un minuto yo ya sé prácticamente todo, porque ya vi mi líquido amniótico, ya tengo mi fetometría, mi biometría fetal, sé que está creciendo bien, o no está creciendo, está creciendo armónicamente, y ya estoy haciendo un índice de resistencia. Vean la diferencia. Este caso tenía 34 semanas, era un producto de una mujer con una diabetes muy descompensada, que llegó a la consulta muy deteriorada, con un producto premortem, porque ya no hay diástole, de hecho el producto nació con una insuficiencia respiratoria con una membrana pagliarina, no la hizo, ¿no? Pero nosotros la vimos por primera vez cuando llegó, nos la mandaron de otro médico, hicimos el estudio y dijimos, tienen que sacarlo, está muy bien. Y vean la diferencia, nada más de ver el trazo, estaba en punto 90 y tantos. Aquí no traje la siguiente imagen, no la escaneé, pero daba punto 98, casi el 1. ¿Sí? Estaba a punto de invertirse la diástole. Cuando vemos diástole invertida, y ya vemos diástole por debajo de la basal, ese producto se va a morir en las próximas 12 horas. Así de preciso es el índice de resistencia. ¿Cuál es la técnica de medición del índice de resistencia? Bueno, la paciente tiene que estar semisentada. Las mesas donde hacemos siempre las tenemos partidas. Cuando bien acostada, ninguna embarazada aguanta tanto. Entonces, en semifolio chiquito, no debe haber actividad uterina, es una de las. Porque cuando hay actividad uterina, cambian los índices de resistencia, obviamente. ¿Cómo está el índice de resistencia durante la contracción uterina? Pues muy alto. Cuando yo estoy exprimiendo la placenta, en ese momento mi índice de resistencia prácticamente se va a valores negativos. Por eso no se debe hacer si hay actividad uterina. Frecuencias cardíacas fetales o dentro de rangos normales, porque si tengo taquicardia o bradicardia, ya mis índices van a variar, pero ya el puro parámetro de bradicardia o taquicardia me están hablando de daño. Si movimientos respiratorios fetales o corporales enérgicos, o hipo, a veces cuando el hipo es muy frecuente y entonces nos hace muy difícil la medición. Pero si está moviendo el bebé, es cuestión de pescar en un momentito y pesca en la arteria, y que tengamos un trazo por lo menos con 5 o 6 latidos, que todos sean iguales, que sean los más altos y sean iguales, y ya podemos ahí congelar la imagen y hacer nuestras mediciones. Por eso podemos registrar de 3 a 5 ondas de forma similar. Hacemos ¿en qué parte del cordón medimos? En la porción libre, en la parte media. Ni pegado a la placenta, ni saliendo del abdomen. Buscamos la parte donde tenemos más cordón porque es mucho más rápido. Tenemos que tener un ángulo de disonación adecuado, es lo que les decía. Si mi ángulo está equivocado, voy a estar agarrando también a la vena y voy a tener una doble imagen. O hay veces que agarramos a las dos arterias, pero en una vuelta. Entonces tenemos uno para arriba y uno para abajo. Entonces quiere decir que estoy metiendo mal mi transductor. Y eso nada más es de acomodar con la manita. Volumen de la muestra que se demuestra, digamos, volumen de muestra del trazo para las mediciones adecuado. Como les pongo acá, no registrar arteria y vena en el mismo canal de preferencia. Y algunos equipos que traen filtros, no utilizamos filtros o lo mínimo necesario porque nos deforman la intensidad del trazo. No lo necesitamos los filtros para un índice de resistencia. El aumento en el índice de resistencia es directamente proporcional al daño placentario. Y esto
de veras apréndanselo de memoria, esto es lo más importante yo creo que de esta plática. El índice de la resistencia de la arteria umbilical tiene un valor predictivo de lesión placentaria hasta 2 semanas antes de que se altere la prueba sin estrés y el resto de los parámetros, excepto el líquido amniótico. Entonces, fíjense aquí lo que yo les quiero dejar en esta plática. Si se pueden llevar 3 o 4 cositas de tips así importantes, ya valió la pena la desmañanada, ¿no? Como decimos. Primero, el volumen de líquido amniótico es importantísimo, es un valor que no se compara con los otros. Si a mí me dijeran, oye, ¿qué valor le das al líquido amniótico en puntuación del 1 al 10? 6. Y los otros 4 se los doy al índice de resistencia, prácticamente. Oye, ¿y los movimientos fetal? No me importa. Si yo tengo un líquido amniótico normal y un índice de resistencia normal, a lo mejor tengo un pequeñito que no está creciendo bien, pero es otra bronca. Pero su problema de intercambio de oxígeno a través de la placenta y su corazón están bien. Van a ser pequeños para la edad gestacional. ¿Sí? Desnutrido, como decimos, viene desnutrido, pero funcionalmente está bien. ¿Sí? Hay otro parámetro, que es la frecuencia cardíaca. Pero si a mí me pones estos dos, yo le daría 6 y 4. 6 al líquido y 4 al índice. Porque el puro líquido por sí solo, si a mí me dio un embarazo de 32, 33 semanas y ya tengo oligohidramios, mal pronóstico, y en 1 o 2 semanas voy a tener alteraciones en los índices de todos lados, por todos lados. El grado de hipoxia agudo afecta gradualmente. Entonces, si ya sabemos que el grado de hipoxia es gradual y afecta la frecuencia cardíaca primero, después los movimientos respiratorios, después los corporales y hasta el final el tono muscular, estos los puedo quitar y me ahorro 30 minutos de estar con el traductor esperando a ver a qué hora se mueve. Con que yo tenga una buena frecuencia cardíaca, estos están implícitos. Entonces los hemos eliminado. Un índice de resistencia se ve alterado mucho antes a que aparezcan entonces todos los otros signos anteriores. Entonces, antes de que yo tenga una bradicardia, una taquicardia, voy a tener un índice de resistencia alterado. Nosotros, por ejemplo, el caso que les presenté, ya no había diástole, estaba aplanado, estaba en 98, pero tenía 150 de frecuencia cardíaca. O sea, todavía no se alteraba la frecuencia cardíaca cuando mi índice de resistencia ya me estaba gritando que venía mal. Y no nos equivocamos. Entonces, se sugiere iniciar los estudios de perfil biofísico a partir de la semana 24. ¿Por qué? Bueno, eso depende de dónde estamos. Si yo estoy en un hospital donde mi mortalidad perinatal la puedo controlar a partir de la semana 28, lo puedo hacer antes, pero no le voy a poder ofrecer mucho. Estoy en un hospital donde ya tengo surfactantes artificiales, tengo una terapia inducida futura neonatal, tenemos ventiladores, todo. Bueno, pues desde las 24 ya podemos salvarle la vida a un bebito, ¿no? Entonces, a nivel mundial general, se recomienda que empecemos a hacer nuestros perfiles a partir de la semana 24. Es muy sencillo, miren, yo a todos mis pacientes, a todas las que pasan por mi consulta y les pongo el productor, les mido el índice de resistencia. Me quita 2 minutos extras. Y si tengo un niño que está creciendo bien, con un diámetro de parietal normal, con su freno normal, que hacemos la evaluación, ya haremos una plática de cuáles son los mínimos indispensables de estudio de fetometría y de biometría fetal, ¿no? ¿Qué le veo al cerebro en el feto? Es lo mínimo que un ultrasonografista o un ginecólogo que tiene un equipo en su consultorio, en la cabeza le tiene que saber ver ventrículos laterales, plexos coroideos, las 3 cámaras, digamos, cámara anterior, cámara media, fosa posterior, tiene que saber ver perfectamente cerebelo, y tienen que aprender a ver translucencia nucal y pliegue nucal. Son los obligados. O sea, si un médico ginecólogo tiene un equipo de ultrasonido y no sabe medirse en la cabeza, no está cumpliendo con los mínimos indispensables. Igual nos vamos a tórax, que si corazón, que si relación cardiotorácica, que si 4 cámaras, que si simetría valvular. Ya lo veremos en otra práctica, pero
le hago yo una biometría fetal normalita con su índice de resistencia, señores, están del otro lado del pronóstico de salud fetal. La frecuencia de los mismos dependerá de la indicación. Si mi paciente es una paciente normal, pues le haré a lo mejor otra ultrasonido a las 36 semanas, pero si mi paciente es una diabética, que la tengo con insulina, pues le estoy haciendo un índice de resistencia cada semana, ¿no? O es una hipertensa, con una reclasa fuerte, que no la quiero interrumpir porque está chiquito, está en la semana 28, estoy en el borderline, estoy esperando que hagan efecto mis inhibidores de madurez, le hago un índice de resistencia cada semana, porque de una semana a otra se me puede cambiar. En un feto sano, un índice de resistencia nos garantiza 3 semanas de salud fetal, o sea, si está sano, si es un embarazo normal y tengo un índice de resistencia normal, yo puedo decir, te veo en 3 semanas, o sea, se te puede enredar el cordón sin mañana, en medio de eso, el cordón umbilical no tiene palabra de error, pero la placenta y su función y la oxigenación y todos esos parámetros de fisiología normales, si me dan 3 semanas, con palabra de error, no va a pasar nada. Entonces, en las conclusiones les pongo, dado que los signos corporales de hipoxacales como movimientos respiratorios, movimientos corporales, tono muscular, se presentan mucho después de haberse atacado de resistencia, convendría realizar seguimiento de estos. Tendremos que hacerlo, pues no, ya es lo que estamos platicando, no tiene caso. No se le pueden asignar entonces el mismo valor de 2 puntos a cada parámetro si el oligodramios es tan importante, ¿no? Entonces, para mí, como les digo, el oligodramios vale casi la mitad del perfil, el puro oligodramios. Entonces, en este orden de ideas, como dijo Manu, ¿ya no hacemos pruebas en estrés? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ya no? Levanten la mano los que ya digan que ya no tenemos que hacer pruebas de estrés. Y los que sí, pues todos los demás. ¿Por qué, doctor? Cuéntenos. Porque usted está mencionando que es mejor, si saben manejar pues ultrasonido de un ultrasonido de consultorio de hospital de una hora con Doppler de color, los datos más concluyentes de un bienestar mental, pues es el líquido amniótico y el índice de resistencia. Claro. Eso pensamos todos. Con eso, yo imagino que si uno lo maneja bien y lo interpreta bien, es una cuestión más suficiente. Usted está mencionando que nos da un índice de resistencia normal 3 semanas. Claro. Para que haga una prueba sin estrés. Sí, eso fue lo que pensamos. Sin embargo, el resultado, después de habernos juntado, inclusive con el doctor Cafichi, los que quieran saber más, hay un libro de Doppler de Cafichi que es maravilloso, lo recomiendo, debe estar junto a la publicación. Estuvimos en un congreso con él y estuvimos discutiendo esto, y yo le dije, el cordón umbilical no tiene palabra de error desde el punto de vista mecánico. Entonces, yo a mis pacientes, y lo que propusimos en el Instituto Nacional de Neonatología para pacientes de alto riesgo, yo se los hago a nivel privado a todas, pero en el Instituto con alto riesgo les hacemos un registro cardiográfico a las 36 semanas y otro a las 39. Nada más para qué? Para ver la basal de la frecuencia cardíaca, porque cuando yo hago un índice de resistencia, como les dije, yo me tardo un minuto. Estoy midiendo resistencia, no estoy midiendo fenómenos mecánicos. Entonces, la basal puede estar en ese momento normal, pero no sé cómo está computando en un tiempo más largo y no sé cuál es el estado mecánico del cordón que me puede dar alteraciones hemodinámicas. Entonces, y tercero, en la monitorización del trabajo parto sigue siendo la cardiografía de gran ayuda. Tener una paciente conectada, estarle monitorizando, me dice muchas cosas. Pero, ¿qué me ha pasado? Que yo tengo índices de resistencia normales, pero con el ultrasonido veo que tiene una circular al cuello. Entonces digo, en este momento, mis índices de resistencia están normales, no se está afectando nada, pero no sé cómo está comportando en las 24 horas. Entonces voy a hacer un registro de media hora a ver, cuando se mueve ver qué me pasa, y de repente digo, cuidado, o sea, la placenta está sana, pero este cordón me puede dar un suceso.
mal calibrada la contractilidad uterina. Todos los equipos traen un calibrador para que lo mandemos a la basal. Mal calibrado, este estudio está mal hecho, ¿no? Que también es importante. Aquí tenemos taquicardia, fíjense, buena variabilidad, buena respuesta, pero taquicardia fetal. Una contraccióncita, por acá venía otra, pero fíjense, ya es un dato importante. Tiene taquicardia fetal con buena variabilidad de reactividad, pero no me gusta, está en 180. A lo mejor está tomado terbutalina o sertralina, la tenemos preferida, o se tomó su jarabe para la tos. Ahí hay siempre que investigar, ¿no? ¿Qué condiciones generales tiene? Tips 1, ¿no? Trabajo de parto, coincide la contracción con la caída, tips de compresión de cabeza, tips neurológicos, prenacimiento. Cuando vemos esto en el registro, hay un tacto, ¿eh? No cabe en hacer. Fíjense acá, policistolia y caída de la frecuencia. Quitamos la policistolia y se recuperó la frecuencia cardíaca. Yo me acuerdo en perinatología teníamos muchos pleitos con los pediatras porque teníamos alteraciones y les quitábamos la oxitocina e inclusive les metíamos inhibidores y las parábamos. Y luego salía el bebé y decía, ahí está, ni tenía nada, le dimos 9-10. No, pues es que el mejor ambú es una placenta en reposo, ¿no? Una placenta que no está sometida a la policistolia, a la creación. Le quitas las contracciones, recuperas tu reserva fetal y entonces sacas un niño bonito. Todo. O sea, ni tenía nada y la operó, fue caliente, porque éramos los residentes. Está caliente, quería hacer mal. No, porque estábamos haciendo saline, hacíamos saline en esa época y tomamos una muestra de cuero cabelludo y corre en el laboratorio y estábamos haciendo mediciones de pH. Pero el mejor reanimador de un bebé es la placenta en reposo, que está sano. Este sí es un patrón saltatorio, típico de un cordón enredado, donde no encontramos una basal. Anda brincando para arriba y para abajo, porque a veces se aprieta, a veces se afloja. Esto cuando lo vemos, y sobre todo con un trabajo de parto, la recomendación es, ¿a qué altura está? No, pues ya está para un forceps medio bajo, pásale. Está altito, métele un bloqueo, le paras el trabajo de parto y lo operas. Porque este se va a dañar. Y no nos vamos a dar cuenta a lo mejor en los primeros 10 años de vida. Vamos a dar cuenta cuando quieras el perinatólogo y se va a perder. Y ahí está el daño. Y por último, el típico trazo con el decalage, una frecuencia con taquicardia y caídas. Esta es la basal, fíjense. Muy aplanada con disminución de la variabilidad. Viene la contracción y un movimiento de 30 segundos después viene la caída. Se empieza a recuperar, viene la contracción y se vuelve a caer. O sea, el dip 2, el dip tardío. ¿Por qué se produce el dip 2? Para los que no lo saben, para los residentes, en el trabajo de parto, cuando se contrae el útero, exprime la placenta y le llega una gran cantidad de oxigenación al bebé. El bebé está maravilloso durante la contracción. Le están exprimiendo chorros de oxígeno. Pero cuando el útero se relaja y esta esponja placentaria se empieza a llenar de sangre, es cuando el bebé no le llega nada y es cuando me demuestra su reserva fetal. Por eso cuando esa reserva fetal se ha perdido, cuando está pasando la contracción y se está llenando la placenta, se le cae la frecuencia cardíaca porque ya no trae el centro. Ese es el tipo, es una falla de la reserva. Y ese niño, si no lo sacamos pronto, va a salir con daño neurológico y va a acabar cuadro ocular diabetónico. Ya lo vimos. También vamos a pasar por atrás. Esta es una
trazo sinusoidal, sin variabilidad, prácticamente parece que lo pintamos con la pluma. Ese es premortem inmediato, es decir, no debemos ver. También podemos ver trazos con frecuencia normal, pero sin variabilidad y sin reactividad. Este es un dato malo también, es mala reserva fetal. Entonces, así como tampoco se puede asignar los puntos a una prueba sin estrés negativa y a otros parámetros como el tono muscular, solo vamos a entonces tener comparables en magnitud de la información que representan los siguientes parámetros: la prueba sin estrés, la cantidad de líquido amniótico y el índice de resistencia. Estos son los tres parámetros y yo pondré al final y una biometría fetal normal. Pero ¿por qué no lo pongo acá? Porque yo puedo tener un niño pequeño, no está creciendo bien, está desnutrido en todo, pero hemodinámicamente y su relación feto-placenta-corazón están bien, van a ser bien. Va a salir chiquito, ya cuando nazca ya le daremos lechita, ya le daremos de comer, ya que crezca. Pero lo que sí puede ser un patrón importante es una asimetría en la biometría fetal, ¿sí? Un brazo más cortito, fémur corto, con lo demás estamos relacionados con síndrome de Down. O sea, todos los otros parámetros que ustedes conocen. Pero no tienen que ver mucho con la calidad y el Apgar al nacimiento si el niño trae un Down. Esos son datos sonográficos para otras cuestiones de diagnóstico prenatal. El perfil biofísico como tal fue diseñado para darnos un pronóstico de bienestar feto-placentario desde el punto de vista de oxigenación básicamente y de mi pronóstico de nacimiento. ¿Cuándo, cómo y debo hacer la interrupción de un embarazo si estos parámetros están alterados? ¿Por qué no les hablé de índice de resistencia hepática y de cerebral media? Porque se alteran mucho después que el índice de resistencia de la arteria umbilical. Por lo tanto, yo no me tengo que esperar a ver una alteración en el índice de resistencia de la hepática y menos de la cerebral media, porque la cerebral media al principio, cuando ya hay una lesión importante, lejos de aumentar su índice de resistencia, disminuye, mejora la cerebral media. Porque, ¿qué es lo que hace el organismo? Lo mismo que en el adulto. Si yo empiezo a tener una restricción de oxigenación, los órganos que van a ser cuidados son el riñón y el cerebro, y eso van a mejorar su circulación. Entonces, un dato indirecto muy malo, pero gravísimo, es tener un índice de resistencia malo en la arteria umbilical y un índice muy bajo en la cerebral media. Eso ya nos está hablando de que ya está secuestrando oxigenación específicamente para el cerebro. Eso es muy mal dato. Yo los he visto muy poco y los he visto nada más desde el Instituto de Tecnología, porque nunca debemos dejar que nos llegue a pasar esto. Entonces, la propuesta es realizar, usando estos tres parámetros a partir de la semana 24, la biometría fetal, volumen de líquido amniótico, índice de resistencia en la arteria umbilical y la prueba sin estrés a partir de la semana 34. Esto es lo que se está haciendo actualmente en todo el mundo. Si se fijan, esto fue en el 2010, lo hicimos en el Congreso Nacional en Cancún, fue como una propuesta, pero actualmente ya estamos de acuerdo prácticamente en todo el mundo en que esto lo hacemos en un ratito, y sobre todo la índice de resistencia, porque no lo estamos haciendo un marcaje fotográfico cada mes en estos pacientes, no, lo que les hagamos a las 37 semanas. Y si llegan a las 39 o 40 les hago otro. Quiero ver dónde anda el favor, ¿no? Más que nada. Pero esto es el perfil biofísico. Gracias. No sé si tengan alguna pregunta, dudas. Sí, doctor. Entre los parámetros, ya sabemos que el perfil biológico son 5. Hablamos de movimientos respiratorios. Yo he pensado, y no sé usted qué opine, ¿por qué no se le cambia a movimientos respiratorios mejor a movimientos torácicos? Porque el feto intrauterinamente no respira. Hay intercambio gaseoso a través de la placenta. Pero respira líquido. Pero no está respirando él. Respira líquido. Sí, pero Es lo que forma el pulmón finalmente, ¿no? entonces la falta de respiración produce hipoxia, o sea, de oxígeno.
No, pero, pero el movimiento respiratorio en el feto no tiene que ver con la hipoxia, porque él se oxigena vía placentaria. O sea, el pulmón empieza a funcionar en el momento que nacemos. Vuelvo a repetir, yo pienso que él no está respirando, o sea, está teniendo movimientos torácicos. Sí, sí, exacto. Pero están respirando líquido. Por eso el niño que tiene oligohidranos importantes desde el principio se mueren de hipoplasia pulmonar cuando nace, ¿no? Y habla de una grave lesión, generalmente tiene una agenesia renal o una grave lesión placentaria, pero lo que los mata casi siempre es la inmadurez pulmonar, no se formaron los alveolos. Lo que forma el pulmón es este respirar de líquido amniótico que va distendiendo y le va dando toda la forma al árbol pulmonar. Lo importante aquí, doctor, es que hemos descartado los movimientos pulmonares, los movimientos respiratorios, el tono fetal, por todo lo que explicamos. O sea, ya cuando se alteran esos es porque ya tengo un índice de resistencia malísimo, ya tengo una hipoxia muy importante, porque son los últimos en alterarse. El primero es mi frecuencia cardíaca fetal, mi índice de resistencia. Entonces, hemos eliminado eso, ya ni los tomamos en cuenta, ya no los medimos, ya no los reportamos ahora. Yo lo menciono porque en los libros está mencionado y ustedes, sus diapositivas, lo mencionan. Sí, porque Manning y Sileos lo pusieron al principio, pero por eso le digo, actualmente estos últimos 4 parámetros son los que medimos. Ya no me importa si movió, me dijo adiós con las manitas, se estiró, se hizo así, ya no me interesa eso. A mí me interesa un índice de resistencia normal, un volumen de líquido amniótico normal, una prueba sin estrés normal y un niño que está creciendo armónicamente. A usted, doctor. ¿Alguien más? Bueno, pues muchas gracias por la invitación. Muchas gracias. José Pablo, muchas gracias. Espero que estos datos pues les sirvan y que hayan sido útiles. Muchas gracias. Quiero agradecerte, Gerardo, tu aceptación para venir hasta acá, tu disposición y disponibilidad. Fue muy interesante tu plática, estoy seguro que fue muy benéfica para toda la institución, muy amable. Muchas gracias. Y cuando quieran, si quieren, nos venimos al departamento de ultrasonido, juntamos pacientitas, nos ponemos a hacerlo. Yo con mucho gusto.